Bienvenidos a un nuevo día de estudio del tema de la semana sobre el apostolado de Jesús. Hoy vamos a desarrollar la vida del discípulo y apóstol Pedro. Mi nombre es Jason Guevara y somos Ministerio Gospel. El nombre original del apóstol Pedro en el idioma hebreo es Shimeón Kefa, que significa piedra o roca, y en el idioma griego es Petros, que significa lo mismo. Shimeón era un nombre muy común y Jesús le puso Kefa. Juan lo tradujo del griego diciendo: tú serás llamado Cefa. Simón Pedro, hijo de Jonás, también conocido como Cefas, fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y una de las columnas de la iglesia. Pedro era entusiasta, obstinado e impulsivo, y a veces atrevido también. Pero tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida. Aún así, el Señor lo escogió y continuó moldeándolo exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. Simón Pedro era originario de Betsaida y vivía en Capernaum, dos ciudades en la costa del mar de Galilea. Él estaba casado, ¿cierto? Y él, Jacobo y Juan eran socios en un negocio productivo de pesca. Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús. Al conocer a Simón, Jesús le dio un nuevo nombre, Cefas, en hebreo, o Pedro en griego, que significa roca, como ya les decía. Más tarde, Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso. Inmediatamente Pedro dejó todo para seguir al Señor. Y durante los años siguientes, Pedro vivió como discípulo del Señor Jesús. Siendo un líder nato, Pedro se convirtió en el portavoz de facto de los 12. Más importante aún, fue Pedro uno de los primeros que confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una verdad que Jesús dijo que había sido revelada a Pedro por Dios mismo. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, junto con Jacobo y Juan. Solo esos tres estaban presentes, por ejemplo, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo y cuando Jesús se transfiguró en el monte, ¿cierto? A Pedro y a Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena. En varias ocasiones Pedro se mostró como impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús, ¿cierto? Y rápidamente quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Fue Pedro, por ejemplo, quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte y fue rápidamente corregido por el Señor. Fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y a Jesús, y se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios. Fue Pedro quien desvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, e inmediatamente se le dijo que metiera su espada en la vaina. Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran, y más tarde negó 3 veces que conocía al Señor. A través de todos los altibajos de Pedro, el Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía. Después de su resurrección, Jesús específicamente nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas. Y repitiendo el milagro de la gran pesca, Jesús hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol. En el día del Pentecostés, Pedro fue el orador principal a la multitud en Jerusalén y la iglesia comenzó una nueva afluencia de cerca de 3.000 nuevos creyentes. Más tarde, Pedro sanó a un cojo que pedía limosna y predicó audazmente en el Sanedrín. Ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Cristo resucitado. La promesa de Jesús de que Pedro sería fundamental en la edificación de la iglesia se cumplió en 3 etapas. Primero, Pedro predicó el día del Pentecostés, ¿cierto? Cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Finalmente, fue llamado a la casa del centurión romano Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo, esto como segundo.
Y de esta manera Pedro abrió tres mundos diferentes y abrió la puerta de la iglesia a los judíos, ¿cierto? Samaritanos y gentiles también. Aún como apóstol, Pedro experimentó algunos quebrantos mientras maduraba. Al principio se había resistido a llevar el evangelio a Cornelio, ¿cierto? Un gentil, o sea, un no judío. Sin embargo, cuando vio a los romanos recibir el Espíritu Santo de la misma manera que él había hecho, Pedro concluyó que Dios no hace acepción de personas. Después de eso, Pedro defendió enérgicamente la posición de los gentiles como creyentes y se mantuvo firme en que no necesitaban apegarse a la ley judía. Otro episodio de crecimiento en la vida de Pedro tiene que ver con su visita a Antioquía, donde disfrutó del compañerismo de los creyentes gentiles. Sin embargo, cuando algunos judíos legalistas llegaron a Antioquía, Pedro, para apaciguarlos, se retiró de los cristianos gentiles. El apóstol Pablo vio esto como una hipocresía y se lo dijo así directamente en la cara a Pedro, ¿cierto? En su vida adulta, Pedro pasó tiempo con Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos, basado en los recuerdos de Pedro de su tiempo con Jesús. Pedro escribió dos epístolas inspiradoras, primera y segunda de Pedro, entre los años 60 y 68 después de Cristo. Jesús dijo que Pedro moriría como un mártir, una profecía que se cumplió probablemente durante el reinado de Nerón. La tradición dice que Pedro fue crucificado al revés en Roma, y aunque la historia puede ser cierta, no hay ningún testimonio bíblico o histórico de los detalles de la muerte de Pedro. Hemos terminado el estudio del día de hoy, del tema de la semana sobre el apostolado de Jesús. Esperamos que hayan aprendido bastante sobre el apóstol Pedro y mañana los esperamos para que desarrollemos la vida del apóstol Juan. Dios les bendiga. Chao.